Muchas gracias, buenas tardes. Para mí es un placer estar acá con ustedes compartiendo un tema que me apasiona mucho, que es el de la religión afro-brasilera, y particularmente vamos a hablar del candomblé. El acercamiento que vamos a tener hoy a este tema podría decirse que es un poco desde la mitología comparada, y vamos a hablar de unos seres muy particulares que son los orishas. Pero entonces hablemos un poco de qué es el candomblé, de dónde viene, qué características tiene y de qué manera es semejante o no con otras tradiciones. Entonces, para remontarnos al candomblé y a los orígenes del candomblé, tenemos que ir a África y ubicarnos en el periodo de la esclavitud, en toda esa temporada que fue de la trata de esclavos entre el siglo XVI y el siglo XIX. Fue un periodo muy difícil de la historia y los esclavos trajeron consigo su cultura, su religión, y es de esa religión de la que vamos a hablar ahora, de la particularidad que tiene y cómo representa la naturaleza. Entonces, lo que están viendo ustedes acá es principalmente del territorio de Nigeria, de Benín y un poco de Togo. De ahí va a llegar esta tradición. Entonces, ¿qué caracteriza la religión yoruba? Podría decirse que es una religión animista en la cual los ancestros se considera que están presentes, vivos entre todos. Entonces, hay un culto a los ancestros y hay un culto a los orishas. Los ancestros, los espíritus colectivos de los ancestros, se conocen como los Egungun y están presentes en la vida cotidiana de los creyentes de la religión yoruba. Esto en el África, y así va a llegar también a Latinoamérica, y en Brasil va a tomar el nombre de candomblé. No va a ser exactamente igual la religión en África que en Brasil, pero va a tener bastantes elementos en común, como vamos a ir viendo. Entonces, los Egungun representan los espíritus de los ancestros, los espíritus de los muertos. Hay una relación constante y directa con los muertos. Y además hay un tema de trance y posesión. ¿Qué es esto? Que se cree que el espíritu de los muertos toma posesión de unos seres que van a ser una especie de intermediarios. Y en este caso, quienes representan los Egungun no se les puede ver la cara en el momento del trance ni ninguna parte del cuerpo. De ahí la vestimenta que tienen. Y este trance además está relacionado con el baile. Entonces los muertos toman posesión de este intermediario, podríamos decir que es un medium, y él va a decirle cosas a la comunidad. ¿Okay? Entonces esta vestimenta está asociada con ese ritual de trance y posesión. Entonces, como les había mencionado, los yarubas van a viajar a América, viajan a Cuba, posiblemente ustedes han oído hablar de la santería, en Haití del vudú, y en Brasil hay varias tradiciones, no solamente el candomblé, hay otras tradiciones. ¿Por qué vamos a hablar del candomblé? Porque el candomblé es la que más trata de parecerse a sus orígenes africanos. Posteriormente aparecieron o se consolidaron otras tradiciones. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que vienen los esclavos de África y ya en América no se pueden practicar sus rituales como venían anteriormente. Entonces deja de ser un tema tan colectivo para volverse más individual. Cada uno lleva su tradición y la va a practicar. Y en América se va a mezclar un poco con lo indígena, mucho con lo católico, y de esa mezcla, de ese sincretismo, de esa transculturación, dependiendo de la línea,
histórica que estemos trabajando va a tener diferentes, digamos, aspectos, características. Entonces tenemos el candomblé, que es principalmente en Brasil, en la región de Bahía, de Salvador de Bahía. Hay un autor brasileño que es muy importante, que es Jorge Amado, y él va a retomar muchas de estas tradiciones en sus novelas. Y aquí, por ejemplo, esta obra que ustedes ven acá representando los orishas es de un artista que se llama Caribe, y la va a, digamos, quien va a poner esta tradición ya como a nivel de estudios, va a ser un francés a principios del siglo XX que se llama Pierre Berger, y él empieza a estudiar en las tradiciones, los rituales afro-brasileños, y a ponerlos en diálogos con otras mitologías. Incluso este tema de ponerlo en diálogo con otras mitologías es desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, hay una escritora muy interesante que se llama Rita Segato, y ella lo trabaja desde el punto de vista de género. ¿Cuál es la función, cuál es el rol de lo femenino en estas tradiciones? Y es bastante interesante como vamos a ir viendo. Por supuesto que se puede acercar también desde la sociología, desde la antropología, pero como les contaba en un principio, mi acercamiento es desde la mitología y desde el diálogo que se puede tener con otras mitologías, siguiendo un poco la línea de Joseph Campbell, siguiendo la línea de Carl Jung a nivel de símbolos, de arquetipos, de mitologemas que encontramos. Entonces, les decía que está el candomblé, pero hay otras tradiciones que posiblemente ustedes han oído mencionar, como la umbanda, la quimbanda y la macumba. No vamos a profundizar mucho en esto, sería un tema de otra charla, pero para darles una idea cuáles son las diferencias. Entonces, la umbanda, por ejemplo, va a tener más elementos indígenas y católicos. Va a tomar fuerza a principios del siglo XX, se va a consolidar. El candomblé, como les decía, se viene consolidando desde el siglo XIX. Y ya la umbanda va a tener más elementos, más ecléctica, por decirlo así, más elementos de otras tradiciones, y la quimbanda también. Entonces, incluso en ambos casos, umbanda y quimbanda hacen referencia a los orishas, pero le incluyen, por ejemplo, indígenas muertos, ¿cierto?, que van a pasar como a una categoría de protectores, también se mezcla con santos cristianos, y la macumba ocasionalmente se utiliza un poco despectivo para hablar del conjunto de todas las tradiciones afro-brasileñas que están relacionadas con lo que popularmente se llama la magia negra, y por eso se le tiene en ocasiones mucho miedo. Entonces, parte del interés es traer estos relatos y darnos a conocer. Entonces, en primer lugar, el candomblé es una tradición que tiene elementos tanto monoteístas como politeístas. Entonces, podemos ver que hay un ser supremo que se conoce con diferentes nombres. Entonces, como les decía, llegan los de la trata de esclavos, se llega a Brasil, a toda Latinoamérica, pero hablemos de Brasil, y van a empezar a reunirse, a formar una especie de cofradías. Esas cofradías aparentemente tienen un carácter cristiano católico, pero por debajo de cuerda se siguen manteniendo las tradiciones religiosas yoruba, que no se van a poder mantener de la misma manera y con las mismas características que estaban en el África, porque las condiciones son diferentes y además porque vienen de diferentes pueblos yoruba. Los yoruba, pues como ustedes vieron, en una región muy grande, tenían elementos en común, pero no todas las prácticas religiosas eran idénticas.
Entonces, uno de los problemas para hablar de esta forma de religiosidad es que difiere mucho de un lugar a otro, y de lo que estamos tratando de hablar acá para poder presentarlo es de las características esenciales. Entonces, tenemos que sí hay un ser superior, un creador de todo, muy distante de los humanos. De hecho, no es un orisha, es un Dios supremo creador, dueño de todo, conocido, dependiendo del terreiro o cofradía de la que estemos hablando, o agrupación religiosa o templo, que se puede llamar como Olodumare, Olodum, Olofin, el gran creador. Entonces, pocas veces se representa realmente en los terreiros. Aquí esto se está haciendo de forma artística para darle a las personas como una idea de este gran ser supremo. Entonces, él va a ser el gran padre y creador de los orishas. Entonces, este Dios superior está por encima de los orishas, y luego sí vienen los orishas. Por eso se dice que el candomblé tiene elementos tanto politeístas como monoteístas, y eso se llama usualmente un enoteísmo, cuando hay un Dios superior y otros seres bastante importantes que tienen una categoría menor. Por eso orishas significa a veces dioses menores. Entonces, vamos a ver acá en estas imágenes, ustedes ven varios elementos. En primer lugar, el color. Los colores y los objetos van a ser muy importantes, van a ser fundamentales en esta tradición. De hecho, muchas veces no se representan con esculturas, con estatuas, por decirlo así, sino que se representan los orishas con objetos, con símbolos, con colores. Eso es lo que nos permite reconocerlos. Pero algo que hace a los orishas y al candomblé una de las religiones más apasionantes, a mi modo de ver, es que ellos comienzan a desarrollar una especie de psicología mucho antes de la psicología, de lo que hoy en día se llamaría psicología arquetipal. Ellos lo comienzan a desarrollar. ¿Por qué? Porque se cree, todos los pueblos que creen en los orishas consideran que cuando cada persona nace, tiene un orisha protector, uno que determina su vida. Es algo un poco más complejo que un ángel de la guarda, porque a muchos nos dijeron tan chiquitos, ¿tienes un ángel de la guarda? Sí, pero no. ¿Por qué no? Porque los ángeles pues se supone que son buenos y esas cosas. Acá los orishas son más complejos, tienen características humanas, unas más chéveres que otras, otras un tanto regulares, y eso es, digamos, lo que va definiendo las personas. Por ejemplo, allá el señor de la tercera fila tiene cara de ser hijo de Oshos, ¿sí? Entonces, algo que hacen muchas veces los sacerdotes en los templos es identificar, y parte de los rituales de un iniciado en esta tradición religiosa es identificar de quién es hijo. En ocasiones lo hacen, digamos, la comunidad del terreno al que pertenece. En ocasiones la persona se va dando cuenta, solo eso cambia un poco. De hecho, es muy similar en la santería cubana con los babalaos. Tiene diferencias el candomblé con la santería, pero hay ese tema de los, digamos, de quién se es hijo. Y entonces las características de los orishas van a estar relacionadas con las características de los hijos que tienen. Pero otra cosa, los orishas son esos mediadores de Obatalá, de Olodumare. Obatalá es el que viene después, va a ser los mediadores, y a su vez son las voces de la naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos representan fuerzas de la naturaleza. Entonces hay símbolos que están presentes. Obatalá, Orixalá u Oxalá es el
mismo nombre, es el mismo orisha con diferentes nombres. Estamos hablando que por lo general se conoce como del cielo, del aire, de la pureza. Es tranquilo y sus hijos, por decirlo así, van a tener esas características. Alguien puede considerar que se identifica, que resuena con esa persona las características de Orixalá. Entonces les he dicho lo agradable que tiene, que es un poco lo no tan agradable que podría tener, que a veces lo consideran débil de carácter, como un buenazo, como que cuando se enfurece es terrible, pero en términos generales es bastante paciente, bastante buena persona, quiere ser protector y como ustedes ven ahí, se sincretiza y se sincretiza con nuestro Señor de Buen Fin o nuestro Señor de Buen Final, porque Orixalá tiene que ver también con el final de la vida, con el final del camino, con una de las manifestaciones de la muerte. Y es que, como les había mencionado anteriormente, en la tradición, en todas las tradiciones yoruba, pero en estas tradiciones, la relación muerte-vida es de renacimiento. Entonces, Orixalá está al final de esta vida terrena, pero es como el umbral de otra vida posiblemente más tranquila, más pacífica. Entonces, digamos que llama a esa paz que hay después de la muerte. Por otra parte, hay un personaje que es Nana Buruku. Es una orisha femenino, la llaman la abuela de los orishas. Ella también está en las puertas de la muerte y representa, a diferencia del anterior que era el cielo, el aire, lo blanco, y se representa con lo blanco, Nana Buruku va a ser con los pantanos. Ya es un momento con la muerte en el momento de descomposición y es un poco peligrosa, es una anciana sabia que puede ser peligrosa e incluso es más fuerte que otros orishas de la fuerza como Ogun, que se sienten arrogantes, que sienten que lo dominan todo. Y ella representa esa sabiduría femenina más allá de todo. Hay algo muy interesante con Nana Buruku, entonces, que ser vieja, encorvada, con bastón y capaz de desafiar los orishas más fuertes, nos remonta a otros relatos, por ejemplo, en la mitología nórdica a Thor. Thor es un dios de la fuerza, del trueno, que en un momento dado también se enfrenta a una viejita que es la vejez. Ella, en ambos relatos, nos recuerdan que hay seres femeninos que representan la sabiduría, la vejez, que están por encima de la fuerza física arrogante, de esa vitalidad que en última instancia es pasajera. Entonces estamos viendo una fuerza, una sabiduría, unos personajes muy interesantes y se relaciona sincréticamente en este proceso de venerar deidades afro tras una fachada, tras una máscara de, de aspecto católico. Lo que hay detrás de esa máscara es más profundo, más africano y tiene otros significados. Ustedes pueden ver también el altar. Entonces, como les decía hace un momento, muchas veces no se representan físicamente, sino que lo que tienen las personas en los terrenos o en sus casas, cuando le tienen un altar personal, son los elementos que ustedes pueden ver ahí. Entonces los colores, los collares
con los que se identifican es lo que permiten reconocer al orisha. Vamos a hablar de una que posiblemente han oído mencionar, que es Yemayá. Yemayá es una diosa del mar. En Brasil se le adora, se le venera entre el 31 de diciembre, el 2 de enero, ¿cierto? Al final de año. Y ella representa el mar, pero son, digamos, es el mar visible. Porque luego veremos al final que hay otro que es el mar de las profundidades. Y ella, como el mar visible, puede estar en calma a veces, pero a veces puede ser terriblemente agresiva, puede ser tempestuosa. Su temperamento cambia fácilmente como el del mar. Entonces, aquí hay un mensaje muy interesante en todas las tradiciones de los orishas, y es que la naturaleza nos dice algo de nosotros mismos. Estos símbolos que estamos viendo no son gratuitos. Los hijos de Yemayá o los hijos de Yemayá, porque se puede ser hijo o hija de cualquier deidad, van a sentir que resuenan sus características con este orisha. Ella va a ser la mamá de la mayoría de los orishas. Hay muchísimos orishas. Yo a ustedes solamente les voy a mencionar unos pocos como para que se hagan una idea. Pero hay, en ocasiones, dicen que hay más de 400 orishas. Entonces, es este. Entonces, como ustedes pueden ver, su color es el azul, se le asocia con el mar y tiene un temperamento cambiante, maternal y protector, pero puede ser profundamente irascible. Ella va a estar en alguna ocasión con un dios ancestral, con un orisha ancestral que es Agayusola. Agayusola representa los volcanes, el fuego, la fuerza, ¿sí? Es temido y es uno de los dioses ancestrales, es una fuerza primordial de la tierra, es esa fuerza interna que está ahí. Va a haber otros dioses un poco menores que van a desarrollar ese concepto como Shango. Entonces tenemos que hay generaciones de dioses. En mitología, los árboles genealógicos de los dioses representan, digamos, ya una segunda generación o una tercera generación, van representando una evolución social. Los dioses no surgen porque sí, surgen de un conocimiento, de un análisis de la naturaleza. Y estos orishas son eso, las reflexiones, el asombro que nos produce la naturaleza y cómo nos identificamos con diferentes aspectos que hay en la naturaleza y cómo esos aspectos de la naturaleza nos reflejan algo que llevamos dentro de nosotros mismos. Entonces, vemos que otro personaje, digamos el guerrero por excelencia, Ogun. Ogun es fuerte, poderoso, protector. Entonces, Agayusola es un poco más tempestuoso. Ogun como un volcán. Es fuerte, pero como un volcán. Ogun va a ser ya de una generación que es hijo de Agayusola, pero es más protector. Es esa fuerza un poco más canalizada. Entonces, segundas, terceras, cuartas, quintas generaciones en mitología van reflejando una especie de evolución, en este caso de los orishas, pero en cualquier mitología, los dioses de tercera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación van a tener más rasgos y características humanas. Como ustedes pueden ver acá, está asociado a la fuerza, a los bosques, a la naturaleza salvaje, y pueden ver también su altar. Shango. Shango es uno de los más conocidos, posiblemente por canciones como Que viva Shango, ¿cierto? Cuando oímos Que viva Shango se están refiriendo
a este Shango, aunque sea en tradición cubana, ¿sí? Que va a ser en santería. Pero hay unos orishas fundamentales que se mantienen y generan de alguna manera una unidad mítica del Brasil a todo el Caribe. Eso es interesante, esa identidad que se puede formar. Entonces, Shango, del fuego, del trueno, de la fuerza, impetuoso, sensual, mujeriego, le gusta el placer, es hedonista. Entonces, vamos a ver que este personaje es esa fuerza viva de la naturaleza y sus hijos o los seres humanos que nacen con las características de Shango van a representar bastante eso. Entonces es orgulloso, arrogante, ¿sí? Y también se va a enfrentar a diferentes matrimonios y a unas relaciones un poco conflictivas con las esposas que tiene. Hay otro tema interesante acá y es que no hay una única versión. Cada versión o digamos cada vida de los orishas puede tener diferentes pataquín. Las pataquín son como caminos o historias de estos orishas. Entonces, los que les estoy mencionando acá por esbozarlos, porque esto es básicamente una presentación general para despertarles la curiosidad por estos personajes. Entonces, estos personajes pueden tener diferentes pataquíes o historias de su vida. Yansa es una orisha de las tormentas, conocida también como Oya. Ustedes ven que es fuerte, que es tempestuosa, que es decidida, de muchísimo carácter, va a habitar cerca de los cementerios. ¿Por qué cerca de los cementerios? Porque ese es el espacio también de la resurrección y de la germinación de la vida. Entonces, estos orishas femeninos conocen un poco el proceso, la magia de la muerte y el renacimiento, del contacto con el espíritu de los muertos. Ellas son conocedoras de todos estos elementos y eso las hace muy fuertes. Y Ansa también es una guerrera. Los orishas femeninos son guerreras también en su mayoría. En esta particularmente, más que Yemayá, por decir algo. Oshun. Oshun es como para que nos venga fácilmente a la mente, es una especie tiene una asociación directa con lo que nos podría venir a la mente como Afrodita o Venus en la mitología griega. Es una diosa de la sensualidad, ¿sí? Es una orisha del placer, de la belleza, está asociada con las aguas dulces y las aguas dulces generadoras de vida. Habíamos hablado que Yemayá también está asociada con el mar un poco superficial, por decirlo así, pero Yemayá sería el mar salado y Oshun sería de las aguas dulces. Su color es el amarillo y va a ser una orisha muy venerada. Muchos quieren ser hijos de ella por la sensualidad, la alegría, la pasión que despierta. Además, le encanta la riqueza, le encanta el lujo. De ahí el amarillo del oro, ¿sí? De las joyas. Entonces, ella despierta muchísima sensualidad. Es alegre, pero de todos modos es caprichosa, es temperamental. Entonces tienen todos los orishas aspectos que son, digamos, agradables, alegres y otros aspectos un poco más oscuros. Oba fue esposa de Shango. Y Yemayá no le gustó porque Yemayá también era amante de Shango en algunos pataquíes o caminos esposa. El tema es que hubo
un drama de celos como entre los mortales. Y Oshun lo que hace es decirle a Obá que lo que le podría gustar, que no hay nada que le guste tanto a Shango como comer oreja. Y Obá, que representa el sacrificio por amor, se arranca su propia oreja, se la cocina a Shango. Shango queda aterrorizado, le parece una porquería espantosa. Y ella entonces se va a ir a esconder. Esta es otra de las que habitan cerca de los cementerios. Y fue como una especie de trampa o triquiñuela de Oshun para que Shango nos siguiera mirando la otra. Entonces vamos viendo que todos tienen su temperamento, que pueden hacer sus engaños. No es muy frecuente que Obá tenga muchos hijos, ¿cierto? Que hijos me refiero es humanos que sean identificados con este temperamento, y las personas que se identifican, digamos, con Obá van a ser como sufridas por amor, sacrificadas, y terminan siendo un poco rencorosas porque no les han salido las cosas como quisieran. Entonces, de alguna manera, todos los humanos tenemos algo de todos los orishas, pero más de unos que de otros. Entonces, Obá es fiel, leal, comprometida. Sus hijos van a tener esas características, pero también envueltos como en un tema de sufrimiento. Ochosi, a diferencia de los anteriores que habíamos visto como Shango, como Ogun, que son súper guerreros, ¿cierto? Ochosi es contemplativo. Le gustan los bosques, le gusta la paz, le gusta la calma, la tranquilidad. No es que no actúe, pero es estratégico. Y esa estrategia se ve en que él es un cazador. Para ser cazador va sigilosamente. Entonces son esas las asociaciones que ya en el candomblé se están haciendo del comportamiento humano. Entonces tenemos un Oshósi cauto, un Oshósi cazador, sí, pero calmado. Busca la paz, busca la armonía, es muy diferente a Shango, es muy diferente a Ogún, y también se sincretiza. Bueno, aquí estamos frente a uno de los más complejos orishas de todos. Este es Exu, Eshu, el Ewa. No siempre se relaciona con el Ewa, muchas veces se relaciona con el Ewa. Y en ocasiones se sincretiza con el diablo. Eso no quiere decir que sea el diablo, no, pero es un poco malicioso. Es lo que en mitología se conoce como el embustero. Hace unos minutos les hablaba de un personaje de la mitología nórdica, que era Thor, y acá Exu se parece mucho a Loki. Si ustedes han visto algo de mitología nórdica o incluso en mitología griega, a Hermes o Mercurio, que es, por una parte, el mensajero, pero poco confiable. ¿Sí? Como confiar, no. Y entonces es el que está en contacto con los humanos, pero es malicioso. ¿Por qué no podría ser el diablo, aunque a veces se sincretice con el diablo? Porque no tiene el poder de los otros dioses, no está a la altura, no. Pero sí es tramposillo, sí induce a que la gente busque el camino fácil, el que no es tan legal. Y en esas otras tradiciones que les mencioné, diferentes al candomblé, en la umbanda y sobre todo en la quimbanda, que no tiene como los principios morales tan claros como el candomblé, sí va a ser muy usual invocar a Exu. Entonces, cuando se habla de magia negra, es que Exu tiene el poder
vaya usted a mirar para qué lo usa, si es para el bien o para el mal, pues yo no sé. ¿Sí? Entonces es un poco así. No es que sea malo, no, puede hacer cosas buenas, pero las puede cobrar caro, ¿sí? Es el de las encrucijadas de los caminos. En ese sentido es un poco equivalente a Hécate en la mitología griega, que es la diosa de las encrucijadas, de tratar de manipular el destino en los momentos difíciles, de cómo logro sobrevivir a esta circunstancia que no es fácil y ya se enfrenta uno a que podría solucionarla, aunque no es la manera más correcta posible. Bueno, en esas ayudas. Entonces, es interesante, se le hace en muchas casas, casi todas las casas de los creyentes, en los terrenos, se le hace una representación y se pone detrás de las puertas porque representa, digamos, como se le pide que proteja el destino. Entonces, pero se puede burlar. Entonces, es una orisha que puede ser de la burla y del destino. Y ustedes se imaginan lo peligroso que puede ser eso. Los Ibellis son unos gemelos. En algunas versiones hijos de Yemayá, en otras versiones hijos de Oshun. Y ellos son dos niños que representan la naturaleza infantil que todos llevamos dentro. Esa alegría, esa risa, también pueden ser un poco traviesos, sin lugar a dudas, y representan como la alegría, la inocencia que puede ser un poco maliciosa. Entonces ellos están representados siempre juntos y ayudan, son bondadosos, son tiernos y se sincretizan con los santos Cosme y Damián. Entonces muchas veces cuando ustedes ven que en un altar están los santos que hemos mencionado y todo pareciera muy católico, en realidad a las fuerzas que se están invocando es las fuerzas de estos orishas. De eso, digamos, se trata todo este tema del sincretismo y de el candomblé y de las otras tradiciones, digamos, afro-brasileras y afroamericanas. Orunmila o Orula es un orisha de la adivinación. Este orisha, como ustedes ven, tiene unos collares. Esos son collares sagrados. Y con ellos puede interpretar, una de las interpretaciones que ayuda a hacer Orunmila es de quién es hijo cada humano. Entonces se le consulta a él para decirle, usted es hijo de Shango, usted es hijo de Ogun, de Oshun, de Yemayá, y él tiene como esa capacidad. Conoce el destino y conoce, digamos, la fuerza y los secretos de la vida. Es uno de los orishas más poderosos. Se identifica, como ustedes pueden ver, con el color verde. Los colores son simbólicos, son supremamente importantes en esta tradición. Omunu, que es conocido también como Babaluayé o como Obaluayé, ustedes ven, es un cambio como de los nombres dependiendo de la corriente que sea. Es un orisha de las enfermedades, de las pestes, sobre todo las enfermedades que tienen que ver con la piel. Como ustedes lo ven ahí, está cojo, está casi siempre, su rostro está cubierto, como veíamos que se cubre de manera similar a los Egulun, y tiene que ver con el anhelo de protección por salud. A él se le pide para salud, para tener salud. Entonces, como ustedes verán, es supremamente importante. Se sincretiza en muchas de las corrientes con San Lázaro y su color es el morado. Es muy importante. Aunque ustedes lo ven enfermo,
es supremamente viril, representa también la fuerza de la masculinidad y es un orisha muy, muy importante. Y finalmente está Olokun. Olokun representa el mar profundo, los misterios de la naturaleza a los que no podemos llegar con facilidad. Olokun es además la hermosura de lo desconocido, la atracción por el misterio. Siempre hay algo más por aprender. Su color, evidentemente, es el azul de las profundidades del mar. Entonces, como vemos, el agua tiene diferentes elementos que lo representan. Está el agua dulce con Oshun, está el agua salada del mar, que es Yemayá, pero como les decía, es un poco más superficial, y está el de las profundidades, que es Olokun. Y este es un orisha que nos invita a profundizar en la existencia. Es un orisha del análisis profundo. Entonces, todos los orishas tienen algo que es un aspecto que los relaciona con lo superficial, cierto, de sus elementos y de sus colores, pero tienen un significado más profundo. Y en esto, entonces, se pueden conectar, o en este aspecto ya tenemos un candomblé que entra en diálogo con lo que les decía que es la psicología arquetípica, o que entra en psicología, en relación con la mitología comparada con la de pues, otras tradiciones, y que nos recuerda que la naturaleza nos habla de muchas maneras, que los orishas son las fuerzas de la naturaleza hablando con nosotros y que nosotros las llevamos dentro de nuestro ser en la forma de temperamento, de personalidad, de ambiciones, de anhelos. Entonces, el candomblé es más allá de lo que se cree popularmente que tiene que ver con magia negra o algo así. Sí, se pueden manipular los elementos de la naturaleza y muchos de los orishas tratan de hacerlo. El destino, la salud, el futuro, todo esto, pero además nos hablan de cómo somos. Surgen de una observación profunda de la naturaleza que nos permite ver la naturaleza como un espejo de nuestra personalidad. Esto es entonces de lo que se trata las voces de los orishas. Y para concluir, entonces, simplemente recordarles que existen muchísimos orishas, que los colores representan a cada uno. Ustedes ven ahí, ya cuando vuelvan a verlos, pueden ver a Oshun con su vestido amarillo, ¿cierto? A Yemayá con su traje azul. Pueden ver al fondo que está de blanco, Obatala, y si se acercan y van identificando cada uno de ellos, pueden irlos reconociendo. Entonces, los colores de la naturaleza, en todo lo que se habla hoy en día de la psicología del color, también nos están hablando aquí en estos orishas y en las representaciones que se hace de ellos. Espero que este muy breve abrebocas sobre esta fascinante cultura les haya gustado y les despierte el interés por nuestras tradiciones afroamericanas. Muchas gracias.